Bien, ya hemos definido lo que refiere a lo que es la sociología, hablamos del objeto de la sociología y de las diferentes ramas de la sociología, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre lo que refiere a los métodos de la sociología, ¿sí? Cuando hablamos de los métodos de sociología y cómo aprovecharlos en derecho, por supuesto, ¿ok? Vamos a tener una distinción clave que es método. Método refiere a estrategia de investigación y ética, que son los instrumentos, o técnica, perdón, que son los instrumentos concretos, ¿ok? Entonces, método es la estrategia de investigación, técnica, que son los instrumentos concretos, y diseño, que es el plan o la planificación que va a integrar a ambos para responder a qué cosa, a una pregunta, a un planteamiento, a una situación, ¿sí? Excelente. Entonces, exactamente. Entonces tenemos para lo que es la metodología, los métodos de la sociología, lo que es el método, las técnicas y el diseño. Estos métodos de la sociología, como te lo dije inicialmente, son primeramente cuantitativos. ¿Te acuerdas que te dije que cuando era cuantitativo? Cuando te dije que cuantitativos, ¿a qué nos referíamos? Cuantitativos, cuantificables. ¿Qué es cuantitativo, cuantificable? Que se puede mejorar. No, que se puede medir. Cuantitativos es que se pueden medir, sí. Entonces, ¿dónde evidenciamos los métodos cuantitativos? En encuestas, ¿ok? En las encuestas donde vamos a ver las probabilísticas y las no probabilísticas, por supuesto, ¿ok? Eso lo vemos, las encuestas son los censos, los registros administrativos, entre otros, ¿ok? La medición propiamente, la medición de la validez, de la confiabilidad, muestreos, estadísticas, y puede ser descriptiva, puede ser inferencial, puede ser modelos causales. Cuando digo diferencial, por ejemplo, un galón de pintura, un galón es una referencia, pero medible. Tú no puedes medir un galón, ¿entiendes? Es una referencia. Okay. Un litro de pintura si es una medida internacionalmente conocida, ¿me explico? ¿Sí? Ok. Experimentos o cuasi experimentos, como lo es la evaluación de impacto, el análisis de redes sociales, como la estructura de vínculos, todo esto obedece a métodos cuantitativos. Okay. Las fortalezas, que son la generalización, estimación de efectos, los límites, menor profundidad de sentido. Un ejemplo puede ser estimar el efecto de un protocolo de atención en la probabilidad de ratificar una denuncia. ¿Okay? Y asimismo tenemos los métodos cualitativos. ¿A qué refieren los métodos cualitativos? Los cualitativos, como te dije yo, es algo más apreciativo, más subjetivo, ¿ok? Y obedece a entrevistas con profundidad, ¿verdad? A grupos focales, a observación de participantes, a etnografías, ¿ok? A estudios de casos, a análisis narrativo, ¿ok? Las fortalezas es la comprensión profunda de significados. Los límites serían la menor generalización. Un ejemplo es la etnografía de la sala de audiencia por mapear reglas informales que van a retrasar las causas, ¿okay? O las situaciones. Y cuando estamos entre los métodos mixtos, es la integración secuencial o concurrente. Aquí se combina lo que es la medición y el sentido, ¿okay? Es decir, que cuantifica, ¿okay? Porque está la parte medible y va a explicar el cómo o el por qué, ¿okay? La parte cualitativa. Un ejemplo, en una encuesta sobre confianza en operadores, las entrevistas a víctimas para interpretar los hallazgos va a generar este tipo de acciones. También tenemos lo que es el método comparado e histórico y refiere el método comparado entre las jurisdicciones y las épocas y los análisis históricos para entender las trayectorias internacionales y las dependencias de camino. Un ejemplo es comparar los efectos de la oralidad penal en los dos estados o países. Okay. Tenemos también el método y datos digitales que se ve en los rastros digitales. Recuerda que tú cuando ingresas a tu dispositivo, ahí ya hay un rastro de lo que tú has realizado ahí, todo lo que tú hiciste en el momento que entraste al banco, me desplacé, fui a tal sitio.
Perdón, me desplacé en Yumi, hice una transacción bancaria, contacté a una persona, eso deja huellas, ¿ok? Dentro de lo que, o rastros digitales, y como tal quedan ya establecidos, pues un camino que tú recorriste, una evidencia, ¿ok? Tenemos también lo que refiere a la ética de la investigación, que refiere al consentimiento informado, protección de datos, no revictimización, riesgos para participantes y equipos y sesgos algorítmicos. Aquí la clave, sí, ahí la clave es la alineación con normas personales y con su diligencia correspondiente. Esto no lo, bueno, aquí te lo vamos a plantear, porque si está aquí vamos a desarrollar. Yo coloqué algo como mini casos y ejemplos guiados. Por ejemplo, el cumplimiento normativo en seguridad privada. Pregunta, tú me dijiste que tú te desempeñabas como escolta, ¿no? Sí, soy policía, pero el cuarto no. Ok. Por ejemplo, ¿qué factores sociológicos explican el cumplimiento de protocolos en empresas de seguridad privada? Perdón, en empresas de seguridad privada. Ok, tenemos diseño cuantitativo. Cuando hablamos de diseño cuantitativo es a través de las encuestas a los vigilantes y a los supervisores. Y cuando hablamos de cualitativo, no es encuestas, porque las encuestas obedecen diga sí o no. Ok, mientras que la entrevista, un método más cualitativo, sí te permite construir lo que es la parte del cumplimiento, o un muestreo de cómo está el estatus de la empresa. Ok. En lo que refiere a la violencia de género y denuncias, la pregunta sería ¿por qué es un subregistro y obedece a la parte de los relatos de las víctimas en este caso y los hallazgos que puedan suscitarse? Ok. Tú me hablaste de las recomendaciones para la lectura de esto. Aquí tenemos como recomendaciones la de Durkheim, las reglas del método sociológico, es una recomendación de lectura, las reglas del método sociológico de Durkheim. Durkheim es D-U-R-K-G, perdón, repito, D-U-R-K-H-E-I-M. Ok, Durkheim, el de las reglas del método sociológico, excelente. De Weber tenemos la economía y sociedad. Economía y sociedad de Weber. Economía y sociedad. Weber, así como suena, W-E-B-E-R. Ajá, de Giddens, G-I-D-D-E-N-S. De Giddens, el sentido práctico. El sentido práctico. De Cotterrell es con doble T. Cotterrell, la sociología de la ley, con esos temas más que suficiente. De todas formas, como yo te dije, yo te voy a compartir por la plataforma un libro interesante para el abordaje de lo que es la sociología. La sociología en sí no es opinión, ¿ok? La sociología es método para conocer cómo funciona la vida social y por qué. A eso es lo que realmente refiere la sociología. El derecho no opera en el vacío. Su efectiva, digamos, actuación va a depender de las estructuras, de la cultura, de los incentivos y la legitimidad. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que si está en ley es justo. No, muchas veces no es justo. Okay, muchas veces no es justo porque está generando un escenario injusto para un tercero. Legal te lo entiendo y legítimo posiblemente. Desigualdad, diferente manera de pensar, a uno le parece, a otro sí. Correcto, así es, tal cual. Ya va, déjame buscar acá que esto lo desarrollé. Esta parte yo la desarrollé un poco más. La sociología estudia el comportamiento del derecho, pero digamos que así de la política. Exactamente, tal cual, así es. Ya, y esta parte la desarrollé más, pero no la veo. Ya, me perdí. Ok, bueno, aquí hay los señalamientos.
de cada uno de los autores, de los fundadores. Ahora, pero no quiero... Vamos a hablar de eso, no importa. No resta, eso no resta, eso suma. El conocimiento siempre suma, ¿cierto? Sí, distintamente que... Ok, hablemos un poco sobre la evolución histórica de la sociología. ¿Cómo ha transcurrido en la historia la sociología? La sociología surge como disciplina en un contexto de cambios profundos en el siglo XVIII y XIX. ¿Okay? ¿Por qué cambios profundos? Tenemos primeramente lo que es la revolución industrial. ¿Sabes de la revolución industrial, no? La revolución industrial es donde están las transformaciones económicas, urbanización y el proletariado. En la revolución francesa, las nuevas concepciones de ciudadanía, derechos y Estado. Y en los avances científicos, en la influencia del método experimental y estadístico en el estudio social. Hablar de esa evolución de la sociología, como desde la historia de la sociología, primeramente tenemos lo que es la idea fuerza. ¿A qué se refiere eso con idea fuerza? La sociología nace para responder a un mismo problema con tres caras. Cambios económicos, cambios económicos que se suscitan y cambios también urbanos acelerados. El reordenamiento político, jurídico de la ciudadanía y el Estado, el reordenamiento político y económico de la ciudadanía y el Estado. Y C, la aspiración a un conocimiento científico, de la vida social. Entonces, en ese tipo que se cristaliza entre 1760 y 1920, deja instauradas preguntas que todavía no usamos, que es el orden versus el cambio de cohesión, el conflicto, la racionalidad versus el sentido. La revolución industrial, economía, ciudad y cuestión social. Cuando hablamos de eso, hablamos de transformaciones estructurales, que es la parte, cuando hablamos de la revolución industrial, hablamos lo que refiere a las maquinarias, a las grandes industrias que aparecen y que cobran protagonismo, a las fábricas, a esos talleres artesanales y que van a un régimen ya más amplio, más industrializado, a la estandarización del tiempo y a la disciplina laboral y las jerarquías nuevas. También tenemos el tema del éxodo rural y urbanización, que es donde las ciudades que duplican o triplican población, el hacinamiento, la vivienda insalubre y nuevas enfermedades de crimen urbano. Las nuevas enfermedades o las nuevas riesgos políticos del crimen urbano los vemos como te dije, en el teléfono, el dispositivo, en esos mensajes de WhatsApp, de Telegram, donde hay una audiencia, una selva de personas, y esa persona se ve violentada por un tercero que tiene una pretensión distinta. ¿Cómo esas mutaciones forjan sensibilidad criminológica? Bien. Primero tenemos lo que refiere a la cuestión social. ¿Qué refiere a la cuestión social? La cuestión social obedece a lo que es la pobreza, la desigualdad, la cuestión social, la pobreza, la desigualdad y el trabajo infantil. Y el trabajo infantil. Ajá. Para ello tenemos un puente jurídico, que es donde nacen las legislaciones laborales. ¿Por qué? Porque el marco jurídico no permite a los niños menores de edad trabajar. Y sin embargo, hay una explotación de esos niños que, como te dije, voy a pensar que están siendo explotados por X persona o X país. Entonces, el Estado duro que tenga conocimiento de eso. Y aparición de las policías modernas buscando
especialistas en lo que refiere a los terrenos para estudiar, el control social y la discrecionalidad. ¿Okay? Bien, abordada la parte de lo que es la revolución industrial, entramos en lo que es la revolución francesa propiamente. En la revolución francesa, que se lleva a cabo en Francia desde 1789 hasta 1799, y esa onda larga en Europa y en América, observamos lo siguiente. Primeramente, la innovación política jurídica. Innovación política y jurídica en la Revolución Francesa. Innovación política y jurídica, que refiere a la soberanía popular, a la igualdad, a la soberanía que refiere ya me perdí. Perdón, me perdí. A la soberanía popular, a la igualdad civil y a los derechos humanos, ¿ok? Que fueron declarados, que aparece en la Declaración de 1789. La codificación del pluralismo de fueros al código y el Estado moderno en la centralización y en los tribunales, ¿ok? Cuando hablamos de la relevancia sociológica, observamos que plantea el problema de la legitimidad. Ya eso te lo expliqué también. Y con respecto al puente jurídico, la sociología del Estado indaga la brecha entre la ley de los libros y la ley de la acción, que era lo que hablábamos hace rato. ¿Okay? Muchas cosas, mucho lo que está escrito, pero muy poco lo que se cumple. ¿Okay? Y hay gente que aún así se va a la situación y termina resolviendo a su manera, obviando los pasos que se deben llevar. Con respecto a los avances científicos del espíritu ilustrado del método científico, del método positivo, tenemos lo que es la ilustración, la matemática, ya eso se está abordando, pero yo no voy a abordarlo porque no tengo cómo sustentarlo. Para ver qué otra cosa aquí tenemos importante. Ok, vamos a hablar un poco sobre Platón. Platón. Hay una obra muy interesante que se llama La Escuela de Atenas. Quisiera que la vieras. Ok, yo ahora te la muestro, ahora la descargo y te la muestro. Y en la Escuela de Atenas están los grandes pensadores de la historia. Aparece Platón, aparece Aristóteles, aparece Sócrates, en fin, varios hechos. Pero vamos primero con Platón. Platón y la República. Okay. Platón habla de que la justicia es entendida como armonía. Es decir, que cada parte cumple su función, o sea, cada clase, el gobernante, el de la guerra y la productiva. Okay. El modelo de ciudad ideal es gobernada por filósofos y reyes. Esa es la posición de Platón. Okay. Y que la autoridad legitimada por conocimiento. Y la teoría de las formas, la realidad social con reflejo imperfecto de esencias ideales. ¿Cuál es el aporte de esa a la sociología? Primero, el tratamiento como sistemático de la organización social y roles y clases como funciones para el bien común. Y el enfoque normativo sobre cómo las instituciones deben educar y formar la educación social. La implicación para el derecho es que la legislación como instrumento educativo y de moderación moral y los problemas clásicos que la ley es un instrumento para el bien común. Ahora vamos con Aristóteles. Aristóteles ve la política como la ética de Nicomano. ¿Okay? Sus ideas claves, el ser humano es un animal político, él lo define como un animal político, es decir, que actúa conforme a su naturalidad. La tipología constitucional y la distinción entre jerarquía distributiva y conmutativa. Okay. Aquí también aparece Nicolás Maquiavelo, que es
el autor del Príncipe, discurso sobre la primera década de Tito Livio, habla sobre el realismo ideológico, el estudio del poder tal como es, no como debería ser, ¿ok? A diferencia del otro que te decía que era importante lo que señala, el no, los conceptos de virtud y fortuna y la separación moral de la vida privada y la eficacia política. Hobbes no lo voy a mencionar, Locke tampoco. Quiero mencionarte a uno que lo dejé de último, pero no lo veo. No lo veo. Hay un pensador, ya va, a ver si lo consigo. Pues los fundadores también los tenemos, no voy a hablar de los fundadores. A ver, ¿qué otra cosa me pide el programa acá? Sí, pero la tarde también se pone pesada, ¿sabes? Vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría sociológica clásica. Todavía estamos en sociología. Ya para el próximo encuentro sí vamos a hablar sobre lo que es la sociología jurídica, ¿ok? Pero yo quiero que tú domines bien la parte de sociología. Ya como ya tengo ya la imagen, ya viéndolo de amplio y podemos ir de arriba y... Correcto, ok, muy bien. Entonces, la teoría de la sociología clásica se refiere a las ideas fundacionales entre mediados del siglo XIV y principios del siglo XX, perdón, del siglo XIX y principios del siglo XX, ok. Habla primeramente del positivismo. ¿A qué refiere el positivismo? Es la aplicación del método científico a lo social. Habla del materialismo histórico, que es la base económica que determina su superestructura, del funcionalismo de Durkheim, que es la sociedad como sistema de partes independientes, de la acción social de Weber, que es la comprensión de significados y motivaciones, y de las interacciones, que es el microanálisis de relaciones y redes. Fíjate que cómo se estructura todo lo que es la sociología, desde el punto de vista positivista, materialista, funcionalista, acción social e interacción. ¿Okay? Un ejemplo de ello pudiese ser el funcionalismo de ayudar a entrenar, a entender cómo la institución jurídica cumple funciones de cohesión y control social, pero también qué disfunciones puede generar, es decir, una corrupción o un retraso, ¿ok? Que puedas generar cuando yo hago un trámite y entonces mi carpeta la ponen de primera porque tengo favoritismo, pues, ¿ok? Ese tipo de situaciones es lo que me refiero yo. La teoría sociológica moderna, vamos con lo que es la teoría sociológica moderna en nuestros tiempos, en el ahora, en el hoy y el ahora. Tras la Segunda Guerra Mundial, incorporando nuevos enfoques y críticas a las teorías clásicas, vemos primeramente el estructural funcionalismo. ¿A qué se refiere el estructural funcionalismo? A la adaptación, integración, funciones y manifiestas y latentes. A la teoría del conflicto, yo eso te lo voy a presentar en el escrito. Poder, desigualdad y coerción de motores sociales, al interaccionismo simbólico, que es la construcción social de la realidad, a la fenomenología y etnomología, que es el estudio de significados cotidianos y reglas implicadas. Entonces aquí abordamos lo que es la sociología digital, que obedece a las redes, algoritmos, big data y control media. Ok. Para ver. No, me interesa esto. No, aquí vamos bien. Aquí me habla un poquito me desarrolla un poquito cada una, ¿no? Pero es que lo veo muy, muy tedioso. Y ya quiero entrar en lo que es la parte de lo que vinimos propiamente, que es la sociología del derecho. Pues, ok, vamos a abordar eso. Ya yo pienso que aquí estoy siendo repetitivo porque como quiero que te lleves el conocimiento, entonces me estoy saliendo. La sociología es una parte suprema, arriba. Correcto, sí. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que refiere a los aportes concretos de la sociología al derecho, ¿ok? Y viceversa. ¿Cuáles son los aportes que le da la sociología al derecho? ¿Y cuáles son los aportes que le da el derecho a la sociología? ¿Ok? Entonces, diagnóstico, ¿ok?
¿Por qué diagnóstico? Porque por medio de censos, encuestas y etnografías que muestran dónde la ley falla. ¿Ok? ¿Tú te acuerdas que en un tiempo había una ley en Venezuela que no te permitía las transacciones con divisas? Claro. Sí, eso no estaba permitido en ley. Había control cambiario. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba con la gente? Todo el mundo que estaba haciendo, aun cuando existía eso en ley, Lo hacían. todo el mundo lo hacía, ¿cierto? Es decir, que la ley resultó inaplicable. Exacto. La ley, tú decías, esta ley está, pero Ineficaz. ineficaz, exactamente. Entonces, nosotros llegamos y decía ahí, prohibió la venta de dólares y sin embargo yo lo vendía. Entonces, es una acción delincuente. ¿Qué hizo el Estado? El Estado llegó y dijo, no, vamos a tener que liberar la divisa para que la gente pueda comercializar y hacer sus cuestiones. Liberaron la divisa y muy bien. Aún así, ¿qué estrategia empleó el ciudadano? El ciudadano llegó y dijo, bueno, como me liberaste el dólar, ahora lo voy a vender al paralelo. Y fíjate el protagonismo que cobró en su momento el paralelo. Sí, pero entonces, ¿qué ocurrió? El Estado adoptó la situación y dijo, bueno, esto es algo ilícito y como tal, vamos a tomar carta del asunto. Se tomaron carta del asunto y desapareció el paralelo. ¿Ok? Ahora, hoy día lo que están haciendo es procurar fijar sus precios con referencia del euro. Yo dije, bueno, que si lo haces con referencia del euro, está bien, no pasa nada, porque el euro es una moneda, pues, ¿entiendes? Que está, aun cuando no constitucionalmente, sí está legalmente permitida aquí en Venezuela, pues, ¿entiendes? Entonces, págame en euro o págame en dólares, pues, ¿entiendes? Y listo, no pasa nada. Por eso es que es esa parte del diagnóstico, ¿ok? Te permite diagnosticar al cliente, a la sociedad, a todo eso. La explicación, las teorías que muestran mecanismos, por ejemplo, lo que es pobreza, mayor exposición, sanciones, encarcelamiento. Eso ya te lo expliqué. El diseño de políticas, que es la evidencia para reformas. La evaluación, no sé si hablé de la evaluación, que son las metodologías para medir impacto de reformas jurídicas. ¿Ok? El empoderamiento legal, que es las estrategias basadas en evidencias para fortalecer la conciencia. Y la crítica normativa, que es identificar ideologías dentro del aspecto y proponer alternativas más justas. A eso es lo que refiere eso. ¿Okay? Ahora hablemos de los métodos sociojurídicos. Los métodos sociojurídicos y cuándo usarlos. ¿Ok? Pero esta vez vamos a hacer entre los dos porque hacerlo uno solo se vuelve tedioso. Análisis estadísticos de expedientes y registros administrativos. ¿A qué referirá eso? Análisis Estadísticos de expedientes y registros administrativos. Eso es como, ¿para qué? ¿Para qué? Tú lo ves como, si yo hablo de análisis estadístico, cuando empleo la parte estadística, ¿refiere a qué? ¿A un método de qué tipo? Digamos, ¿cuantitativo o cualitativo? cuantitativo. ¿Por qué? ¿El cuantitativo qué hace? Mide. Acuérdate que mide, ok, mide, vamos a despertar, ok. Hay una medición, ¿sí? Encuestas y muestreos, eso es para medir confianza. Y cuando hablamos de encuestas y muestreos, ¿qué vemos en ese método? En las encuestas y muestreos, si es para medir confianza, ¿es cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo, excelente, muy bien. Los demás ejemplos te los puedo citar y ya tú los identificas, pues, ok, que es la etnografía y observación en salas de audiencia, las entrevistas en profundidad, el análisis de discurso y el contenido jurídico, el análisis de redes, los diseños cuasi experimentales y los métodos mixtos que van a implicar lo que es una combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo para resolver cómo y por qué, ok, para resolver cómo ocurrió y por qué, ok. Un caso de estudio puede ser, con ejemplos aplicados y métodos sugeridos, puede ser el acceso a la justicia en comunidades rurales, ¿ok? La etnografía, más las entrevistas, más análisis rigurosos judiciales, identifican barreras procedimentales y culturales, ¿ok? Vamos a hablar sobre el impacto en política, no, antes de eso. Sí, el impacto en políticas públicas y práctica profesional. Aporta evidencia para diseñar procedimientos, oralidad, simplificación, mediación, identifica factores que aumentan legitimidad e informa capacitaciones, ¿ok? Y facilita el monitoreo y rendición de cuentas. Eso es lo que permite el impacto en política y práctica profesional. Con respecto a la propuesta de diseño para un estudio sociojurídico,
No, eso no te lo voy a dar aún porque vamos a hablar aquí. Bueno, que la sociología, eso sí quería explicarte, la sociología, esto lo escribí yo ahí anoche inspirado. Después de que la sociología dota al derecho de herramientas, ¿ok? La sociología dota al derecho de herramientas explicativas, en resumidas palabras, de todo lo que te acabo de explicar, va a dotar al derecho de herramientas explicativas y metodológicas, ¿ok? Para entender qué hace la ley. Eso es lo que refiere realmente la parte de la metodología, ¿ok? Y cómo funciona en la práctica, ¿ok? Cómo funciona en la práctica, cómo la ley funciona en la práctica y quién resulta beneficiado o perjudicado, ¿ok? Al aplicar esa ley. Para un jurista investigador como nosotros, ¿ok? Integrar enfoques sociológicos permite pensar de la mera interpretación normativa a una intervención informada, crítica y eficaz sobre las políticas, sobre las reformas y sobre la formación profesional. Muchas veces nosotros en sociedad nos creamos paradigmas. Y voy aquí a la parte ya de la sociología jurídica propiamente. No quiero hablar ya de la historia de la sociología porque no viene el caso, ya hemos contextualizado bastante y a profundidad lo que es la sociología y la importancia de la sociología. ¿Por qué crees que sea importante la sociología? A ver, ¿qué te parece que sea? ¿Qué aprecias tú basando lo que hemos hablado sobre la sociología? Oye, mientras que, como hablaron al principio, pues, mientras seamos parte de una sociedad, hablo, no la parte micro, hablo más macro. O sea, somos un componente de la sociedad. Ok. Entonces, a través de esa interacción, como usted explicaba, alguna interacción con otra persona, o sea, son diferentes maneras de pensar. Entonces, como usted decía, lo que son buenos para mí, bueno para otra persona. Correcto. Y existen muchos conflictos sociales que uno mismo a veces ni como político, ni como biólogo lo entiende, sino tiene que ver la psicología que regula esa conducta de uno, ¿verdad? Como yo mencionaba mucho las enfermedades sociales, uno agarra el metro y, por ejemplo, Venezuela, cuidado, quítate, y todo el mundo, entonces eso es anomia. Entonces quien entiende eso es la sociología, y quien puede regular eso es la sociología a través de diversos excelente, excelente, muy bien, porque la sociología se convierte en una herramienta, ¿verdad? Que va una herramienta útil que va a permitir diagnosticar la sociedad, tener un diagnóstico de la sociedad. Es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas que tú estás señalando a los que una sociedad se enfrenta, a los conflictos que enfrenta una sociedad, lo que va a confrontar una sociedad y desde qué perspectivas distintas se le puede analizar. Y viéndolo de la manera de la materia sociología ahorita, que, bueno, para mi pensamiento de política, es la organización de un Estado, se organiza. Y la sociología le aporta esa ayuda y ese apoyo como que a través de las leyes puede hacerlo de esta manera. O sea, le da como ese apoyo para que no se abuse ni por la necesidad de la persona o ni se avance más el poder de allá, pues que por todos puedan convivir de una manera justa. Okay. Esa visión se la da a la sociología, pues. le da como ese toque a la política, al derecho. O sea, a la hora de crear leyes, de dictar normas, y vamos a hacerlo de esta manera para que no maltraten a los ciudadanos, los civiles, y los civiles puedan cumplir también y ese régimen de convivencia se utiliza unos con otros. Correcto, perfecto, muy bien, muy bien. También es importante que eso no es un aporte menor, especialmente para lo que es una ciencia que nació como el marco del positivismo y su afán por la ciencia y la objetividad. Y gracias a la sociología hoy sabemos que los asuntos de la sociedad van a responder a determinados patrones, ¿ok? Y causas que pueden analizarse de manera objetiva y no son simplemente caprichos ni cuestiones así interpretativas, sino que son enteramente subjetivos, ¿ok? Hablamos de la rama de la sociología, ya no voy a mencionarlo. Por último, bueno, el derecho en sí no se encarga de la justicia ni de la moral, ¿ok?
ni de lo que es correcto. El derecho, la sociología del derecho trata sobre lo que me es legal y lo que es ilegal, ¿ok? Como te lo dije inicialmente. Y en eso vamos a ver, teniendo esa pregunta de lo que decía un sociólogo alemán, de que vamos a entender el derecho como ese autor de la sociedad que va a estar compuesto de sistemas que cuentan con sistemas o subsistemas que van a permitir operar el sistema económico y el sistema jurídico. Pues, okay. En otras palabras, los jurídicos van a fijar las condiciones para una correcta toma de decisiones, aunque muchos no lo compartan. Y las causas jurídicas que en la sociedad se rigen para lo que es el libre desenvolvimiento de las personas y su comportamiento en sociedad. La sociología, como yo te lo dije ya anteriormente, la sociología ha evolucionado de una manera porque las sociedades no son estáticas, ¿sabes? Te decía yo en un momento que las sociedades son cambiantes. Y no solo hablo de la persona, ¿ok? Porque las interacciones generan eso, las interacciones generan una acción. Si yo ahorita te digo, es más, las interacciones generan, son causales de la misma conformación de la sociedad, porque si te pones a ver, si tú sales ahorita y le tiras un piropo a la muchacha te responde el piropo, qué sé yo, se hacen novios, evoluciona, se casan, ¿me entiendes? Crean una sociedad, te das cuenta cómo la interacción va de alguna forma influyendo en lo que... Sí, exactamente, éramos amigos y termina siendo pareja. ¿Okay? O de repente llegué yo y hoy vine a la clase chévere, mañana vine con otra ideología y terminamos siendo enemigos. Esos son fenómenos sociales que se van suscitando. En la sociedad, en una cuadra donde iban 3 personas que se están quejando por el servicio del agua que no está llegando, por ejemplo. Correcto, sí. Están de acuerdo, donde nadie te agrega 4 más, ya de una micro y a una... Se convierte en algo ya más amplio. Excelente, está bien.